Periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos en la primera mañana. Una jornada con características importantes. La primera hora vamos a estar con un escenario con mucha incertidumbre en materia electoral, en materia económica. En 48 horas habla la vicepresidenta en La Plata. Tenemos información. Y también digamos que en alrededor de 3 horas comienza una reunión muy importante de la Comisión de Juicio Político. Ayer decíamos que en esta pelea desigual que tiene la Comisión de Juicio Político, ¿en qué sentido desigual? Siempre se dijo que de ninguna manera, la oposición iba a acompañar y que por lo tanto conseguir los 2/3 para avanzar con el juicio político era como una quimera. Es cierto, pero digamos que lo que ha tenido la Comisión de Juicio Político son en su momento las fotos del lago escondido y los chats. Un elemento muy incómodo para toda la oposición política, para el Poder Judicial, para los aliados mediáticos. Y ahora aparece este enorme lío que está dentro de la Corte, así que me parece que es el segundo dato concreto donde tiene la Comisión de Juicio Político mucho material para poder trabajar. Así que vamos a estar con esas dos cuestiones como temas centrales y con dos invitados de peso. Comienzo saludándola a ella, que la estuve escuchando, mucha miel en la jornada del lunes, habló poco. ¿Qué dice Benaín? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va, Nico? Buen día. Mejorando. Un poquito. Un poco mejor que ayer, pero bueno, ahí estamos cuidándonos la voz y la garganta. ¿Qué es Benaín? Perdóname. ¿Es virósico? ¿Es hablar mucho? ¿Qué es? ¿Poco de todo? Hablar mucho también. Hablar mucho también puede influye, ser. influye, No, pero cierto. casi Trabajar, por supuesto. Casi sí, el fin de semana muda, te ¿Viste? quiero decir, ¿viste? Bueno, una ¿y cosa. qué fue? Viste que cuando nada se sabe te dicen que es viral. Es viral. No sé, se supone que es viral. A veces es emocional también. Puede ser, pero también. Dice, mirá qué malo, que los goles de Vélez no fueron, yo lo dije ayer. No fue, bueno. no. Pero nada, quería saber el diagnóstico, pero bueno, viral. Está. En principio viral, así que estamos Porque ahí con viste leche que no, bien. hay mucha gripe otra vez, hay dengue, el dengue no afecta a la voz Vos hasta sabés que donde me ha tocado hablar con compañeros, tal ¿o cual. sí? No, el primer día, viste que estuve Sí, mal, viste sí, que estuve que te bastante fuiste, sí. compleja, sí. Sí. Tenía miedo de que sea Claro. dengue, vos sabés. Pero no, había síntomas tipo dolor de garganta, tos. Me dijeron, no, eso no. Dengue tos, no es. eso no, es más de la garganta angina. Tuve un compañero que estuvo por acá declarando la semana pasada, mirá. efectivamente, que anduvo con dengue, dice, es como que te agarren a palazos, es muy, muy molesto, muy incómodo. Además de, Pato, de Sí. transitar la molestia que te tira para abajo, te Claro. derrumba el dengue, Sí. el tema es la exposición de esto de que dicen después de que podés estar expuesta a que te vuelva a picar un mosquito infectado y ahí no Sí. tengas mucha Que ¿no? dicen que posibilidad. pasa poco, porque Pasa es como poco, el sumum parece, de la pero- mala suerte. Y ha pasado en algunos casos que en la Argentina todavía no está registrado, porque generalmente Sí. el mosquito, por lo menos yo que soy de la ciudad de Santa Fe y Sí. somos expertos en mosquitos, el mosquito te pica y muere. Sí. Se sacía con tu sangre y muere. Así que tenés que tener mucha mala suerte, pero puede pasar. Imagínate vos te picaron con dengue. Después tu cabeza está No, viendo un mosquito y por sale supuesto. corriendo, No, salís ¿no? corriendo. No podés vivir. Y la gente que conozco que sobrevivió a tener 2 veces dengue, Ah, la segunda vez la pasó. Claro. Si la primera es mala, la segunda es... Y los Exactamente. segundos Sí. finales son Es muy peores. complicado. son peores, es lo más doloroso. Bueno, Benaín. 10 de la mañana, 5 minutos. Márcico, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo Buen está? día. Títulos, Márcico. A ver, ¿de qué hablamos? Querido Pato Méndez, Vero, vamos a hablar hoy seguro de la previa, pues decías lo de las 13 horas, Pato, vamos a estar hablando de lo que va a dejar. Me parece que hoy tenemos una reunión de comisión de juicio político y te lo vendo así, para alquilar balcones. Sí. Algunos se confunden a veces el dicho y dicen para tirar balcones. No, es para alquilar balcones, es o alquilás balcones o tirás la casa por la ventana. Las dos Sí. cosas juntas no van, así que eso va a ser parte de la agenda central de este día martes aquí en Diputados TV y en general también, Pato. Y después cuando vos quieras, hacemos previa también de cómo está la interna del oficialismo y también lo que va a ser el jueves, no lo que se espera para el jueves con la vicepresidenta de la Nación. Eso lo podemos contar porque claramente también atraviesa a este Congreso y a esta Cámara de Diputados. ¿Irá Cecilia Moró el jueves
a La Plata? Bueno, hay versiones encontradas sobre eso. Bueno, perfecto. Creo que es un tema importante porque, bueno, el tema es primero la decisión de Alberto Fernández de no ser candidato y ahora este escenario donde lo que uno ve es que lo dijo el presidente, lo manifestaron otros, creo que particularmente Agustín Rossi, que quieren paso. Esto es, quieren 2, 3 candidatos eligiendo, votando, participando. Ellos dicen, no queremos una sola persona tomando decisiones, pero vos lo que tenés en contrario son algunas voces cercanas al cristinismo que dicen que preferirían una lista de consenso. Yo lo que recuerdo es que hubo, por ejemplo, consenso para designar a Alberto Fernández, se alinearon todos, y después recuerdo que cuando el randacismo planteaba sí o sí internas, Cristina dijo, perfecto, hagan interna, yo conformo Unidad Ciudadana. Allá por el año 2017, donde terminó ganando el senador Bullrich en ese momento, le ganó a Cristina Fernández por muy poco. Esos muy pocos puntos los tenía Randazzo. Exacto. Efectivamente. 5 puntos. Así que bueno, habrá que ver ahora, ¿no? En el medio, que yo creo que es la cuestión más concreta, en el medio de un enorme lío económico que te dificulta todo. Porque una cosa es el consenso con $1 a 300 y otra cosa es con $1 a 4.60 y sin números de la inflación de abril, que debería ser una inflación a la baja. Todavía no hay registros, pero nada indica que se acerquen a los números que se imaginaban hace 2 o 3 meses. Exacto, aparte, no digo, ya la devaluación está Sí. de hecho, y Sí. con esto que pasó en la última semana, por supuesto, por más que estaba la expectativa de que lo del presidente Alberto Fernández ayudara, ¿no? a que bajen los números del dólar o a que se pueda contener, bueno, ayer arrancó la semana y, Sí. y eso quedó en evidencia de que no iba a poder ser de esa manera, ¿no? Digo, Sí. acá lo político, que siempre es lo que se suele interpretar, que contiene también a la economía, bueno, no está funcionando de manera certera. Sí. Bueno, también vamos a lo siguiente. Habrá que ver lo que ayer decían algunos colegas muy cercanos al cristinismo, es que la clase magistral del jueves va a tener un par de ejes que tienen que ver, primero, con la atomización de la dirigencia política, un dato sobre el cual Cristina viene hablando hace rato, y es cierto. Mira, ayer lo escuché a Remes-Lenikov. Remes-Lenikov era el ministro de Economía de Eduardo Duhalde, fue el hombre que tuvo que devaluar después de, ustedes eran muy chicos, pero el 1 a 1 y la convertibilidad era, la verdad, una cuestión con la cual uno estaba muy, muy identificado. Eran 10 años donde un peso era $1. Se ha ido todo al demonio y Remes dijo, yo devalúo. Bueno, ayer le preguntaron a Remes-Lenikov qué hacer ahora. Y Remes-Lenikov dijo, miren, el principal problema no es el económico, el principal problema es el político. Claro. ¿Saben una cosa? Dice, cuando yo tuve que tomar medidas muy complicadas, que era como la verdad, te sacaban la silla donde había estado sentado 10 años, ¿no? Dejaba de costar $1 el café, $1 el diario, era como muy traumático. Bueno, dice, en ese momento se pusieron de acuerdo Duhalde, que era el jefe del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y Raúl Alfonsín, que también era el jefe del radicalismo bonaerense, pero nacional. Dice, se juntaron ellos dos, me junté yo con Juan Vital Zurruil, que había sido el ministro de Economía de Alfonsín, le expliqué a Alfonsín y le expliqué a Zurruil lo que iba a hacer, Santas Pascuas, se terminó todo. Ahora, ¿cómo haces? ¿Cuántos partidos políticos, cuántas internas y cuántos representantes, más Milei, tenés que sentar para buscar un acuerdo? Eso es muy complicado. Dice que Cristina va a hablar de la atomización política, va a hablar de la relación con el fondo también. Que esa es otra cuestión, ¿no? Porque la verdad, uno tiene a un Néstor Kirchner que dijo no quiero saber más nada con el fondo, le pagó $9.000 millones, no tuvimos vínculo con el fondo, y eso uno lo entiende, y la verdad que era como una gran bandera del kirchnerismo, pero ahora la verdad, faltan 8 meses para llegar a diciembre, necesitamos que el fondo nos auxilie, ¿viste? La verdad. Entonces, digo, por un lado va a estar la gestión del gobierno y a lo mejor Cristina planteando que el fondo, los vínculos con el fondo, siempre son recesivos e inflacionarios. Pero bueno, el momento me parece que es un momento por estas cuestiones ambigüedades, pero dale. Hay dos cosas, Pato, que son importantes observar, que tienen que ver con
Una, esta expectativa que hay desde el Ministerio de Economía de la Nación de que se pueda llegar a revisar esas cláusulas extras, ¿no?, con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay otro dato que para mí llamativamente pasó muy desapercibido y es parte de la lectura, ¿no?, y de la literatura política que dejó el fin de semana último, que es que hay un dato que dice que en junio podría el Fondo Monetario llegar a desembolsarle a nuestro país 10.000 millones de dólares. Sí. Digo, y ese dato pasó un poco por lo bajo, pero puede llegar a ser parte importante de la estrategia. Vamos sumando todo esto? Bueno, viste, escúchame, vos hablás poco, Benaim, no hagas preguntas complicadas. Ahora, si nos vas a operar con la verdad, Benaim, viste, con pero las preguntas, ¿sabés qué digo? Pero porque, viste es así, estamos es ahí así. como pidiendo esas ayudas, esos salvavidas, pero a todo esto nos van sumando intereses. Intereses de 45.000 millones de dólares va a ser lo menos que nos tengamos que... Lo que pasa es que ayer lo hablábamos con Gastón, ¿no? Fiorda. Sí. El tema es que, ¿qué es lo que está pasando con los gobiernos argentinos en los últimos años? Lo único que quiero es que no se me venga la casa encima, no se me incendie, entonces voy pateando. Pateaba decisiones, la gestión de Kicillof, ni hablar la gestión de Lacunza o la gestión de el último ministro, que efectivamente que era Duhovne. Y ahora también, viste, estamos llegando como, bueno, y los intereses que los pague, no sé, que me acuerdo de Fiorda porque Fiorda explicaba el modelo vietnamita. Claro, no hay elecciones, entonces vos podés remontarte a los planes quinquenales de la década del 50. Claro. Total es lo mismo. Exactamente. Tiene un dato alentador. Y si hay algún momento donde el dólar sube, te lo aguantás porque, total, no tenés el compromiso de la elección. A ver, el dato alentador es que el año que viene vencen 15.000 millones de dólares y después tenemos 2 años consecutivos donde vencen 18.000 cada año. Tal cual. Y después para adelante vemos. Es que la verdad, yo se lo digo, esto no les gusta a algunos integrantes de Juntos por el Cambio discutirlo, pero yo creo que el tema de la decisión en su momento de Mauricio Macri de tomar un préstamo de 45.000 millones fue en contra de todo lo que habían predicado. Exacto. Porque efectivamente vos tenías un grave problema. Pero si vos, ¿para qué tomaste 45.000 millones? ¿Sabes para qué? Para aliviar la situación y para ganar. Digo, fue la decisión la más populista de todas. Vos podrías haber dicho, mira, la verdad, me salieron mal las cosas, no llovieron las inversiones, ¿sabés qué quiero? 5.000 millones, 8.000 millones para calmar la cuestión y después veremos. Y no comprometo, no. Desde un supuesto republicanismo tomaste una deuda enorme que estás muy enganchado con esa deuda. Pero además digo, vos que dijiste que estabas en contra de los populismos, lo único que hiciste, el gobierno argentino más el gobierno americano que era Trump, decir, che, vamos a prestarle plata porque hay que ganarle al eventual populismo que viene y ni siquiera te alcanzó con eso. Pero la verdad yo creo que ese era un momento para decir, mira, la verdad yo no voy a hacer lo que hacen los gobiernos populistas, yo no me endeudo y aquí hay que hacer un sacrificio o hay que hacer las cosas que estoy predicando que hay que hacer. No, tomaron un préstamo. ¿Cómo? No puedo hacer una seña públicamente, pero me parece que no hubo valentía. ¿No? O sea, no, ¿sabés qué pasa? No, hay una cuestión que es de los republicanos y los populistas, que es quiero ganar elecciones, ¿me entendés? Y dijo, ¿por qué qué hizo? Yo tomo la deuda y se la pateó para el otro. ¿Y qué hace el gobierno de Alberto Fernández? Patea para el otro. Exactamente. Claro. El problema es que nos quedamos en una deuda que cuando nos queramos acordar es mucho más la deuda. Pero por supuesto. Bueno, y ahí es donde surge el problema de la representación. Porque los que quedamos en el medio somos los ciudadanos, ¿no? De a pie, los que pagamos impuestos, los que llevamos a los pibes a la escuela, los que tenemos que garantizar lo básico. Y entonces ahí es donde empieza a perderse la representación. Porque si lo que está llevando adelante la lógica institucional o la lógica democrática no te representa o no actúa en algo que vos vas a sentir en concreto en el bolsillo cuando termine cada uno de los meses, ahí es donde te deja de representar. El título, Pato, de lo que decías recién, que adelantabas del jueves, de la vicepresidenta de la Nación en el Teatro Argentino allí de La Plata, bueno, va a arrancar a las 18 horas, allí a exponer la vicepresidenta, y el título que le pusieron es La Argentina Circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica. O sea que a todo el punteo nos faltaba solo también lo de la concentración económica. Porque el tema, la verdad, que la otra cuestión, y vamos enseguida con Gonzalo, es que hay un montón de modelos que dicen que son republicanos y no populistas y te muestran ejemplos. Ayer me mostraban el ejemplo de Perú y otras economías. El problema es que a veces
los números te cierran, pero hay un deterioro social enorme en algunos países, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y el problema es, claro, en la Argentina hay otra historia, una historia donde había amplios sectores que vivían con más acceso a la salud, más acceso a la educación, que viene de la década del 50, el 60 y los 80, con universidad pública, con hospitales públicos. Digo, que los números te cierren haciendo ajustes en ese sector es lo que no te resiste socialmente. No, y además este debate que se vuelve a instalar de dolarizar o no dolarizar, ¿no? Y cuando uno mira los países dolarizados, sin desmerecer, exactamente, es como que decís, no, y la verdad que coincido. no son los mejores países del mundo y además dolarizar en un contexto donde el dólar se devalúa, o sea, también, es como otra situación que... Sí. Bueno, ayer apareció, ni siquiera apareció Esper bancando eso, ¿no? Esper, así que no. Ni Patricia Bullrich tampoco. ¿No? En el Yao le preguntaron por eso y dijo... No, por eso. Esto no es una opción. No, pero ahora. Y lo último, porque me acordé, Patricia Bullrich dijo que la opción para ella es o populismo o republicanismo. Y yo la verdad creo que es un debate interesante porque uno sabe por qué objetan el populismo. Intentan controlar la justicia, intentan controlar los medios. Ahora, la verdad, el problema no solo de Patricia Bullrich, sino de muchos sectores, el republicanismo, ¿qué receta tiene para que no sea el republicanismo de unos pocos? Ninguna receta, ¿eh? La verdad, hace mucho tiempo que uno escucha, digo, bueno, pero está bien, si hay una república nada más que para pocos y no hay ninguna política que contenga a un 50% de pobres, no es una república. La república trata de abarcar e integrar a todos, no a un grupo, y el que no se joroba. Y la verdad que el discurso republicano, que no es solo de Patricia, nunca te dice cómo incorporo o cómo trato de asistir y cubrir socialmente a una masa de gente muy golpeada económicamente. El problema son que son discursos. Totalmente. Porque lo otro tampoco te lo termina de solucionar, ¿no? O sea, por supuesto. Mucho incorporar, mucho república, muchos adentro, pero la brecha es cada vez más Estamos grande. incorporando derechos que pueden ser importantes, pero si no asistimos al derecho a comer y la vivienda, obviamente, efectivamente. ¿No le das trabajo a la gente? 10 de la mañana con 19 minutos. Vamos con el señor Gonzalo, por favor, dale. Muy buen día, Pato, para vos, para Nico también y para Vero. Renovamos el saludo y a toda la gente que nos está siguiendo del otro lado de la pantalla. Nosotros ya ubicados aquí en la puerta de la sala número 1, aquí donde se va a desarrollar en el anexo A una nueva reunión de juicio político, recordando que esto tendrá comienzo a partir de las 13 con 8 invitados, de los cuales uno ya sabemos que no va a estar, que es Aldo Tonón nuevamente, el ex titular de la obra social del Poder Judicial, pero que sin dudas ayer, sobre todas las cosas, cuando teníamos la confirmación de la presencia de Héctor Marchi, que salvo alguna cuestión de último momento, va a estar aquí presente, el rumbo básicamente de esta reunión cambiaba. Las preguntas de diputados y diputadas que seguramente tenían para las dos personas afiliadas que van a estar presentes o para alguna de las autoridades de la obra social, seguramente tenían preparado, bueno, ha cambiado todo, ¿no? Porque el protagonista principal sin duda que será Marchi, que hace poco ha sido quitado de su lugar, de su puesto, para pasar a otro, después de 15 años de ser el administrador general de esta obra social, y tras presentar este informe a la Comisión de Juicio Político, como así lo disponía, básicamente, bueno, ante el voto de 3 de las 4 personas que integran la Corte Suprema de Justicia, menos Lorenzetti, que fue quien no ha votado a favor de esta decisión, bueno, sin dudas que hoy esté aquí es el dato más importante que tendremos sin dudas en cuanto a la actividad del día martes. Esto va a comenzar a partir de las 13, recordando que será la reunión número 11, séptima, de manera consecutiva con distintas personalidades que van a pasar y siguen pasando por aquí para prestar su testimonio, así que será sin dudas más que interesante, recordando que el tema principal es lógicamente ver cuáles fueron estas irregularidades por la cual se está investigando a la obra social del Poder Judicial, teniendo en cuenta algunos cargos que aún no estaban designados y por eso alguna malversación de fondos, tema también de recetas, la mala atención justamente a sus afiliados,
afiliados y por eso la diversidad, por algunos doctores letrados, justamente algunas afiliadas y afiliados que van a pasar por aquí también, pero sin dudas que la presencia de Héctor Marchi será lo más importante que tendremos. Por ahora es muy temprano, ya han encendido las luces, están abiertas las puertas, ya se está acomodando todo desde muy temprano, luego vendrá el protocolo de seguridad como siempre con el vallado respectivo para cada uno de los ingresos para asegurar la seguridad, valga el juego de palabras, para los presentes aquí, para que todo salga de la mejor manera. Y Pato, perfecto. Gonza, incorporo, ¿no? Porque sí, hay novedades respecto a la Comisión de Juicio Político y que seguramente hoy tendrá, bueno, asidero esta situación allí en el encuentro. Una denuncia que ha hecho uno de los integrantes de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, estuvo denunciando 2 líneas de teléfono que figuran a su nombre y que se han comunicado con personas a su nombre y bueno, obviamente está denunciando la falsedad de estas líneas telefónicas. Supongo que esta situación también se va a filtrar de alguna manera en lo que tiene que ver con el encuentro de la jornada. Sí, bueno. Sí, claramente, Vero. Sin dudas que es un dato, más allá de que lógicamente aquí no vendrá ninguno de los integrantes de la Corte, pero sin dudas que, y lo imagino hasta inclusive en la introducción de alguno de los diputados y diputadas que puedan llegar a preguntar hoy, no solamente a Marchi, sino al resto de los invitados aquí para prestar su testimonio, estas líneas que marcabas vos, sin dudas que van a estar presentes hoy, seguramente en esta comisión que va a comenzar a partir de las 13. Bueno, perfecto, caballero, muchas gracias. 10 de la mañana con 22 minutos, estamos en la primera mañana y hay reunión de juicio político a partir de las 13. Esto decía en el último encuentro el hombre de la coalición cívica, Juan Manuel López. A ver. Pareciera que nos hemos olvidado, pero está tramitando en este Congreso un juicio político contra toda la Corte Suprema. Ahí denunciamos primero que iban a una excursión de pesca, es decir, que tomaban una cantidad de medidas de pruebas indeterminadas y en su mayoría inconducentes para ver si encontraban algo que permita ya sea acusar a los jueces de la Corte o acusar a otras personas en otros procesos. Después hablamos del caballo de Troya, que era ese juicio político, porque hay, ya sean testigos, ya sean en causas judiciales que se piden, ya sea en prueba informativa, una cantidad de medidas de prueba que tienen que ver con la excursión de pesca, pero que son un caballo de Troya en el sentido que vamos encontrando todos los días en cada una de la prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político. Al mismo tiempo dijimos que se estaba produciendo inteligencia ilegal en esa comisión, no solo por las medidas que se quieren tomar con o sin intervención de juez, en algunos casos accedieron a que sea con intervención de juez, en otros casos no, pidiendo expedientes en los que hay informes de inteligencia y que afortunadamente hasta ahora los jueces se han negado por preservar la intimidad y la privacidad de los imputados o de otras personas a prestarlo. Pero además creo que hay que mencionarlo en el Congreso para que nadie se pueda hacer el distraído a futuro. Van surgiendo a medida que se, entre comillas, investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar como prueba. Bueno, y ahora el turno de la titular de la comisión, Carolina Gaillard, entrerriana, Frente de Todos, que a mí me llamó un poco la atención porque esta comisión empezó con mucha rispidez, algo decía López, pero que fue muy elogiada los otros días, Carolina Gaillard, por Marcela Campagnoli. Así que bueno, a ver, Gaillard, titular de la comisión que empieza a sesionar a las 13, decía lo siguiente. Respecto al senador Torello, quiero decir que me llama la atención que se escuden los fueros, porque los fueros nos dan a los diputados y a los senadores inmunidad de arresto, nos dan inmunidad en nuestra opinión, no podemos ser acusados por las opiniones que vertamos en el marco de nuestra función como legisladores, pero no lo ampara ni lo exceptúa de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de declarar. Declarar es una carga pública y cuando una persona, sea o no legislador, es llamado a declarar
en la Comisión de Juicio Político o en una causa en la justicia tiene la obligación de comparecer. La obligación de comparecer tenemos todos los ciudadanos. Y el reglamento, esto lo dice el artículo 240 del Código Procesal Penal, y el reglamento es muy claro al respecto de la comisión. Se convocará en calidad de testigo a toda persona que pueda ser útil para esclarecer la verdad. La comisión entendió, a partir de la hipótesis de investigación del fallo 2x1, de la posible connivencia entre miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y miembros del gobierno del presidente Mauricio Macri, que habría habido negociaciones para que se dicte el fallo Muiña y favorecer a represores y a genocidas. Bueno, y ahora el señor Nico Márcico, 10 de la mañana, 26 minutos. ¿De qué hablamos, Márcico? A ver. Bueno, agregamos un poco más de información a lo que escuchábamos recién, Pato, y le ponemos algunos detalles con las placas de hoy en la previa de esta Comisión de Juicio Político, que como veníamos cubriendo recién, arranca a las 13 horas. Es la séptima reunión con testigos, la séptima jornada con testigos que se va a llevar adelante y donde va a seguir estando centrado el tema y el debate por esta Comisión de Juicio Político va a ser en las presuntas irregularidades de la obra social del Poder Judicial, ¿no? Que por supuesto comanda y lleva adelante el área administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Esto es el eje, el marco, el contexto con el que hoy se va a llevar adelante esta nueva reunión a partir de las 13. Seguimos repasando las placas porque también hay algunos datos más que son parte de la crónica. En la siguiente placa lo que tenemos es una insistencia que se está buscando por parte de los legisladores, los diputados nacionales del Frente de Todos, que es insistir sobre los citados que no concurrieron hasta acá. Digo, esto va a seguir siendo parte de la estrategia del oficialismo en todas las reuniones que tengamos, al menos por lo que me contaban en el día de ayer, por un mes más, con respecto a este trabajo de comisión, es decir, 2-3 semanas, más alguna que quizá por temas de agenda, elecciones en el medio que tendremos en varias provincias en el mes de mayo, una sesión también que se está esperando probablemente para la semana del 17 de mayo. Bueno, con todo ese contexto se espera que durante un mes más, con 3-4 reuniones más, se siga trabajando. Después, lo otro también que pasó en esta línea es que se volvió a citar la última semana y en los últimos días se hizo foco también en esto. ¿A quién? A Aldo Tonón. Aldo Tonón, lo venimos mencionando mucho en las últimas semanas, es el ex director de la Obra Social, que no estuvo allí en ese último encuentro donde fue citado y que pidió y envió una carta haciendo este reclamo. Pidió ser eximido de este proceso de juicio político que se está llevando adelante en diputados. Seguimos con las placas. En la próxima tenemos también lo que para mí va a ser el eje del día de hoy en el trabajo de comisión. ¿Por qué? Porque hoy se citó a Héctor Daniel Marchi. Y esto para mí va a ser el tema totalmente. Que, como te decía antes, va a ser para alquilar balcones, Pato, porque totalmente. En la última semana, hace menos de una semana, menos de 7 días, Héctor Marchi es el que básicamente, por decirlo de alguna manera, lo sacaron... Sí, totalmente. Por la Además, ventana. perdóname, digo, a ver, es el hombre que manejó la economía de la Corte Suprema atravesando por lo menos 3 gobiernos. Exacto, 15 años. Pato. Exactamente. Un montón de tiempo. El hombre tiene toda la información que le gusta y que no le gusta a la ciudadanía y también, por supuesto, al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, la semana pasada a Héctor Daniel Marchi, básicamente lo que hicieron fue, y lo tenemos ahí abajo destacado, con los votos. Recordamos que estamos con 4, ¿no? Ministros ahora en la Corte Suprema. De 3. No, claro, votos de 3 en contra de 3, efectivamente. Con 3 votos, exactamente, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda quedó afuera. El único que hizo una salvedad y dijo, yo no voy a acompañar esta votación,
fue Lorenzetti, ¿no? Lorenzetti, porque digamos que Marchi es un hombre de Lorenzetti. Exactamente, porque Esa es cuando la él cuestión. entró hace Claro. 15 años, el titular de la Corte Suprema de Justicia era Lorenzetti. Lo designa Lorenzetti, efectivamente. Exacto, ¿sabes quién pone la firma? Bueno, 2008 era pleno gobierno de primer mandato de Cristina. exactamente. Una vida, no había muerto Néstor Kirchner. Y Mirá cuando vos. todavía era otro país. exactamente. Totalmente. Otro sí, país sí, sí. totalmente distinto. Era una Pato. corte absolutamente prestigiada, era la corte, no sé si había llegado Zaffaroni, pero estaba Hayton de Nolasco, estaba juezas como Carmen, ya me voy a acordar. Sí. Exactamente, bueno, era una corte suprema que había Argibay. sido designada. ¿Cómo? Argibay, quería. Argibay, gracias Benaim. Y- Carmen Argibay, efectivamente. Y se hablaba, Pato, de que era Estaba Fay también en esa después de corte. la corte de Nazareno, de la cual vos también has hablado muchas veces Claro. y hemos detallado acá, era Era la la corte corte que que se había venía ido. a limpiar un poco la cara del Poder Judicial. Era la corte ¿no? que había renunciado o que habían sido sometidos a juicio político en el 2003, efectivamente. Exactamente. Y entonces, bueno, este hombre es clave Sí. y hoy me decían algunos colegas especializados en el tema y también algunos consultados que, aparte de tener toda la información, después Sí. de que lo sacaron por la ventana la semana pasada, si el hombre hoy efectivamente se presenta en la Sí, comisión sí, de sí, juicio sí. político, viene No, despechado. Pero perdóname. Y además viene con el enojo, pero además hay que estar muy atentos a todas las preguntas de la coalición cívica que había pedido juicio político contra Lorenzetti Exacto. y lo había denunciado por manejos que consideraban incorrectos a Lorenzetti y a Marchi. Bueno. Así que hay que ver el comportamiento también de la coalición cívica en el día de hoy. Eso, Sí. Pato, que decís es una de las claves de la Claro. crónica para mí del día de hoy. ¿Por qué? Porque es el día en el que la coalición cívica está con más expectativa de aportar y de Totalmente. hacer su juego. Digamos que la coalición cívica estuvo preparando el terreno para hoy tener esta convocatoria que es la que está más cerca de lo que ellos vienen demandando Totalmente. como espacio político. Seguimos con las placas, Dale. agregamos algunos detalles tenés, a ver. más, ¿no? Y acá está el resto de las citaciones que tenemos también para el día de hoy. Gustavo Montanini, docente universitario, que viene a poner un poco marco teórico y académico sobre lo que se va a abordar con respecto a las obras sociales. Sebastián Clerici, secretario letrado también de la Corte, otro funcionario importante. Enrique de Bedia, prosecretario letrado de la Corte. Hay más citaciones también porque en la siguiente placa completamos la lista con los nombres que tenemos, que son Enzo Canónaco, médico legista. Ahí lo tenés. Como lo tuvimos la semana pasada también a la otra médica legista también, que es parte de la Corte Suprema de Justicia y su estructura. Valeria Díaz es una afiliada que viene a denunciar algo, una situación que quedó extraña y que ella va a poner sobre la mesa en esto de la malversación y el mal manejo de la obra social con respecto a medicamentos y atenciones que le tenían que ofrecer y no se ofrecieron. Y por último, también en esa línea, Laura Ambrosio, otra afiliada. Estas dos afiliadas también que vienen a exponer casos concretos son también la apuesta del oficialismo para que el cuadro y el panorama hoy quede expreso. Digamos Pato. que lo que se está discutiendo acá, o lo que está en debate, es por qué era como era la atención a los afiliados, a los trabajadores del Poder Judicial. Exacto. Y te digo, es tanto el conflicto que hace ya aproximadamente 8 o 10 meses hay gente que pertenece al sindicato de trabajadores judiciales que se ha incorporado a la administración de la obra social. Fue uno de los requisitos tratando de buscar algún tipo de salida. Hay dos referencias gremiales, una es Vanessa Siley también, que recordamos Por supuesto. integra la Cámara, y también está una incorporación que tiene que ver con básicamente otros sectores judiciales para ver desde los trabajadores qué era lo que estaba pasando con la administración de tus recursos. Siley integra el gremio minoritario en el Poder Exactamente. Judicial que compite políticamente contra el gremio de Piumato. también, Fiumato ¿no? Hay es un- el hombre que interno. colocó a una representante del gremio justamente en la conducción de la obra Claro. social para saber qué pasaba, Hay efectivamente. una interna política Sí, muy importante. totalmente. Y el otro totalmente. tema, Pato, aparte de la atención, los servicios prestados, las intervenciones que se podían hacer, las que no, en tiempo y forma. El otro tema muy sensible y que la semana pasada, cuando habló la médica legista que estuvo presente, que ahora se me fue el nombre, pero que fue uno de los testimonios claves también de la semana pasada, lo que quedó en
pone evidencia es que hay también mucha rareza en cómo se maneja el tema de la compra, venta y entrega de medicamentos a través de la farmacia del Poder Judicial. Eso es un tema que quedó ahí. Y otra cuestión rara, otra cuestión rara es que vos digas, che, la obra social de alguna entidad que atraviesa problemas económicos funciona mal. Bueno, podría ser entendible. Acá está esa contradicción, que siempre los números de la Corte eran números donde la plata sobraba. Siempre se habló de importantísimos plazos fijos, que son recursos de fondos que le corresponden a la Corte y que, bueno, cuando esa plata sobra, se ponen en un plazo fijo. Pero siempre estaba esa dualidad. Una corte con muchos recursos y una obra social sin atender necesidades elementales. Era como doblemente llamativo. Si es superavitaria, no puede fallar, Pato. Es lo mismo que nos pasa muchas veces cuando reclamamos cosas en los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Digo, no podemos ser la tercera ciudad en cuanto a riqueza y recursos de América Latina y fallar cosas, claro. Bueno, así que eso empieza a las 13. A las 13 horas, exactamente. Bueno. Me parece, te digo la verdad, que habrá que ver qué es lo que sucede con los que no vinieron nunca, ¿no? Que es un tema, se especializa Benaim en eso, ver qué pasa con aquellos que, repito, hacen oídos sordos. Pero creo que esta cuestión de discutir el tema de la obra social y la presencia de Marchi, coincido con vos que revitaliza el debate, ¿no? Y además, bueno, te puede mostrar las diferencias que hay dentro de Juntos por el Cambio. Así que bueno, estamos en la primera mañana, exactamente la hora 10 con 37 minutos. Sí, vamos con punto género, me dicen, todo suyo, señor director, dale. Y la verdad es que nos preocupa que no se sepa porque necesitamos poder monitorear lo que está haciendo el gobierno en la ciudad en términos de implementación de la ley de los 1000 días, porque entendemos que esto se trata de implementar la ley de los 1000 días, pero nos preocupa que no hay un acto administrativo, que no se dio a conocer el convenio, que no salió en el boletín oficial y dice un montón. Por alguna razón eso no sucede y si no, no entendemos por qué no sucede, porque en general suelen publicar todas estas cuestiones. Entonces hicimos un pedido de información porque entendemos y nos preocupa que se le dé a organizaciones confesionales la administración o la implementación de una política pública y organizaciones que, como hemos visto, esta línea 0800 Vida ya existe, está administrada por 400 organizaciones religiosas y confesionales que manifiestan estar a favor de las dos vidas y que aparte tienen como un lema que es que, básicamente, no es un lema, ¿no? Pero tienen dentro de su página y parte de su información, lo que dice es, no toda solución es un aborto. Entonces, todas estas características y la descripción que es mucho más amplia de la página de estas organizaciones, nos preocupa y nos da a pensar que las mujeres que llamen a este 0800 puedan ser persuadidas o informadas o ahora que está tan de moda, o desinformadas en términos de cuáles son sus derechos. Entonces creemos que, si bien es una medida que el gobierno de la ciudad puede tomar, es importante que si van a informar sobre estas cuestiones, también informen sobre la ILE y la IBE, por ejemplo, que es como sucedió en el año 2019 cuando hubo un intento de lo mismo, digamos, ¿no? Y se les pidió justamente se les pidió a estas organizaciones que también den información respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ahí estamos, la hora 10 de la mañana, casi con 40 minutos. Estamos hasta las 12, recordamos que comienza a las 13 la comisión de juicio político con invitados importantes. Y ahora, Verónica Benaim. A ver. Pato, vamos a recordar una iniciativa que sigue pendiente de su tratamiento aquí en el Congreso de la Nación. En realidad es un tema, ¿no? Es difícil de hablar de estos temas con un dólar que hoy está a 460 créditos UVA. Es muy difícil hablar sobre estas cuestiones porque la verdad que con una economía que no se acomoda, que no se estabiliza, son temas que si no regulás la macro no va a haber mucha forma de solucionarlo. Pero bueno, es un tema que está aquí pendiente. Son 100.000 los hipotecados que esperan una respuesta, que vinieron y han pasado sus voces en el Parlamento.
Hay 11 proyectos presentados en las comisiones que los están tratando. Se trabaja en un acercamiento entre estas iniciativas. Hace ya semanas que los asesores están trabajando en estas cuestiones, o al menos esa es la información que nos hacían llegar y nos comentaban. Vamos a basarnos un poco en el contexto, ¿no? Son los créditos UBA, significa UBA Unidad Valor Adquisitivo, fueron lanzados en el año 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Son créditos hipotecarios a 30 años, cuyas cuotas se ajustaban por inflación, una inflación que en 2016 no era la misma que tenemos hoy. Todos los meses el deudor paga un porcentaje de UVA convertido a pesos y así achica la cantidad de unidad que debe. Y el debate está dado básicamente entre los diputados que vienen encabezando esta cuestión, que son Julio Cobos y otros legisladores también que han intervenido, como Carlos Heller ha estado también participando. Se originó nuevamente porque fue Cobos justamente quien en su momento había pedido una sesión especial para el 22 de marzo. Después se levantó esta convocatoria porque se llevó el debate a las comisiones. Son legislación, es presupuesto y Hacienda y legislación general también. Legislación general, exactamente. Te digo una cosa, porque vos sabés que ayer escuché a un colega que me parece que aportó, este colega, una mirada con lógica. Por supuesto que si vos te pones a observar lo que sucede con 100.000 personas con créditos UBA, y es gente que razonablemente quiere alguna cuestión más tranquilizadora, no se imaginaron nunca una inflación del 100% anual, y 100.000 personas son la cancha de River y un poquito más lleno, así que no es poca cosa. Pero este colega decía algo que me parece que tiene mucho sentido común. Vos tenés que, no podés resolver todos los problemas, menos como dice Verónica, en una macro con estos líos y con estos valores disparados, y vos tenés que elegir. Entonces, dice este colega, vos tenés un tema que no está resuelto como alquileres, que involucra a millones de personas. Digo, ¿tiene lógica abocarte a resolver el tema UBA, que son 100.000, cuando no estás trabajando lo suficiente para encontrar una salida para la cuestión alquileres? Y me parece que es una mirada razonable. A ver, digo, vamos, yo no sé cuál es la salida para alquileres, y menos, como dice Verónica, con una inflación del 7% mensual y con el dólar a 4.60. Es complicadísimo, y parte de esas complicaciones es que no se pudo encontrar ninguna salida en 2 años de gestión. Pero digo, sigamos trabajando eso, porque si no, suponete que encontrás algo para el tema UBA, donde además, explica este colega, hay una cuestión que es un paliativo importante. La enorme mayoría de los créditos otorgados a estos 100.000 beneficiarios tienen que ver con bancos públicos. Claro. Y estos bancos públicos en muchísimos casos te están renegociando la cuestión. Y es cierto, un banco público no te ejecuta. Entonces dice, a ver, si tenemos pocas soluciones y poca energía, miremos el tema alquileres y no nos distraigamos con lo otro. Y me parece que tiene sentido. Tampoco tenemos soluciones para alquileres, pero vamos a abocarnos y busquemos algo cuando esté medianamente aliviada o resuelta o esclarecida la situación de 3 o 4 millones de personas que alquilan, vamos por los 100.000. Claro. Bueno, es que para mí, Pato, ahí no está. No quiero que estés de acuerdo conmigo. Lamentablemente voy a estar de acuerdo con vos, porque Pato, ahí, la verdad que ahí está el debate. Claro. Ahí está la situación. Si te pones a brindarle solución a 100.000 personas, sí, son 100.000 personas damnificadas, etcétera, etcétera, pero en todo caso, digamos, están teniendo una vivienda, bueno, de alguna manera, pero hay una gran cantidad de personas, mucho más los inquilinos, que obviamente pone una enemistad en esa situación, ¿no? El inquilino dice, bueno, pero que me ayuden entonces a pagar el alquiler todos los meses a mí también. Si el Estado va a brindar soluciones y va a seguir dando dinero, bueno, que me ayuden a mí con un porcentaje del alquiler que no puedo llegar a fin de mes, porque el mercado está disparado, porque nadie regula nada, entonces ahí viene, digamos, pero me parece que por eso se están frenadas las dos cuestiones. Coincido, no puedo todo, pero prioricemos lo importante, ¿no? El tema es que creo que la verdad a veces no hay herramientas para priorizar lo importante. Digo, como todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Digo, vos tenés datos del INDEC, tenés datos educativos, vayamos de manera urgente a ver cómo se soluciona. Todo lo otro queda para después.
pero a veces no pasa eso. No es que hay una prioridad contundente. Pero bueno. Totalmente. A ver, Bueno, Benaim, digan más soluciones, esas Benaim, a ver. soluciones ya en este momento. Sí. En esa fecha se reunieron, mira, no era legislación general. Lo que pasa es que Sí. me confundí Dale. porque cuando se sancionó acá la ley, Sí. la trató legislación general, Sí, que era sí, la sí, de sí. Lipovetsky, ¿no? La Sí. comisión que presidía. En esa fecha se reunieron finanzas y presupuesto de Hacienda. Los diputados coincidieron en que se debe llegar a un proyecto unificado a través del diálogo. Son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, Julio Cobos, Graciela Ocaña, Gustavo Hein, Cristian Ritondo, Romina del Pla, Heller, Gioja, Liliana Paponet, Marisa Uceda, Pedrini, bueno, son algunos de los diputados que tienen presentados sus proyectos propios. Y en cuanto a los acuerdos, hay diálogo entre el tema de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por un año. También el tema de la cuota hipotecaria, por un mes no puede exceder el 30% de los ingresos actuales del deudor. La actual está en 35%, o sea, es achicar ese porcentaje. Y básicamente hay todo un debate, un tema con una cláusula que querían colocar, que incluso hasta Cacase de Devolución Radical no estaba de acuerdo, que tenía que ver con un bono, una especie de bonificación, aparte un beneficio extra para poder pagar algunas cuotas. Eso también estaba en debate y ha sido bastante criticado. Así que no, me parece que está bueno recordarlo, lo traemos siempre para recordar que está, digamos, latente el debate, que es una situación, sobre todo para las familias damnificadas, porque obviamente no es una situación cómoda para ellas, pero que no tiene para nada ningún tipo de prioridad ni posibilidad, claro. como la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con lo económico, Claro. si vos no organizás y no pones en orden tus cuentas, ¿no? Ahí estamos. Bueno, y otro tema, a ver, Márcico, y también Benaim, cuánto uno va sabiendo, porque me parece que son importantes las declaraciones de un hombre de la Cámara de Diputados como Alberto Goyan. Alberto Goyan fue el ministro de Salud de Axel Kicillof en el comienzo de la pandemia, después renunció para ingresar a esta Cámara de Diputados. Acaba de decir Goyan, y creo que hay que leerlo con cuidado, que a su juicio Axel Kicillof tiene que ser gobernador de la provincia de Buenos Aires otra vez por 4 años. Me parece que es importante, ¿por qué? Porque efectivamente Goyan es un hombre cercano al gobernador, no le gustó en su momento, es cierto que tenía el reemplazo cantado, pero no le gustó mucho la convocatoria de Goyan para integrar la lista de diputados. Y esto tiene que ver con que algunos kirchneristas imaginan a Kicillof candidato. Porque la verdad, a ver, te pregunto, mirada de Benaim. Digo, Cristina elige a un candidato y no es ella, ¿no? No es número 2. ¿Cristina tiene posibilidad de que esos votos se trasladen al que ella elige? ¿En qué medida? Ella dice, mi candidato es Márcico. Digo, ¿los votos van para Márcico? Eso... Sí. ¿Sí? Sí, a su electorado sí traslada. Pero Yo no creo, lo va a sacar perdóname, Axel de la yo provincia, creo, ya te digo. Claro, No lo van pero a yo sacar creo Axel que de la provincia. yo no sé si se traslada tanto, pero bueno. Pero digo, yo creo que a Lo Axel votaron a trasladaría. Alberto, Pato. Pero iba ella. Buah, sí, La está verdad, mal. iba ella. Iba ella. Yo no sé. Una gran Hay que, diferencia. yo no No hay sé, que ver si va a estar en la mirá lista que de Con vuelta. Scioli, La con Argentina Scioli es la ni siquiera Argentina. ella dijo apoyen a Scioli. Jamás No, dijo, Scioli es mi claro, y la candidato. Argentina no lo es la apoyaron. Argentina. Pero en su momento Lula, que estaba preso, Un dijo mi ratito. candidato es fulano. Y Y le no instalaban alcanzaron. actos de la cámpora el día anterior. No, ¿viste? coincido, yo coincido. Lo dejaron de No, militar en el un candidato momento. es el proyecto, Es te verdad. decían. Sí. El candidato es el proyecto. Coincido. Sí, yo creo que si baja la línea, sí. ¿Sí? Bueno, yo preguntaba porque yo creo que en ese sentido es más fácil votar a Kicillof, si lo dice, que a otro. Pero a Kicillof no lo van a sacar de No, la provincia. exacto. ¿A quién van a poner en la Eso dijo provincia? Goyan. Eso, por No eso lo digo, van a sacar. Goyan dijo que él quiere a Kicillof 4 años más y que tampoco obviamente entendía esto de Victoria Tolosa Paz pretendiendo pelear una Vice. candidatura. ¿Vice? Claro. Bueno. Coincido, no, puede ser. Sí, sí, Benaim. ella dice que quiere ir por unas Sí. por unas PASO, pero lo que plantea Vero suena coherente también. Ahora, bien, le sumo un dato más ahí, Sume. porque Verónica, Magario. la otra Verónica Magario, que no es Benaim, dijo hace muy poquito, es la reelección de Kicillof
Y la y relación de ella. Magario como vice. Claro, y yo, claro. Exacto. Ah, y con la matanza tienen problemas. Ahora, ahí, sí, ¿no? claro, yo te digo una cosa, y voy a volver al tema ¿Será tuyo. por eso que Victoria Tolosa Paz sale aparte? Benaim. Porque Magario no, Sí. no le sé el lugar. Te voy a Puede decir ser. una cosa, O te voy a por decir ahí, una puede ser cosa. un clamor. Y retomando lo tuyo del UBA, Sí. no es la primera vez que un gobierno hace campaña en el medio de un proceso inflacionario como este. No, es más, Angelós hizo campaña contra Alfonsín donde hizo como heredero de Alfonsín y contra Menem con números muchísimos más disparados que estos. Si no me equivoco, hubo años de inflación del 600%, estamos al 100%. Y así todo, que hay que Qué lindo tener en país. cuenta, sí, así todo, ojo, que Angeló fue muy competitivo. Angeló sacó el 37% de los votos. Menem sacó 10 puntos más. O sea que vos podés hacer, este gobierno puede hacer campaña con el 100%. Pero te da un poco de cosita, ¿no? Digo, pese a que entiendo que se puede, digo, estar peleando la vicegobernación en el medio de este lío, uno preferiría que tengamos los números un poco más controlados. Exacto. Digo, el dólar más o menos encalmado, la inflación más o menos contenida, me parece, porque si no parecen irrealidades o realidades paralelas. Totalmente. Me parece, No pero sé bueno. cómo era el contexto o el ánimo o el estado social en ese momento, pero Era me de mucha parece angustia. que ahora De mucha angustia era. no existe. Creo que había más ingenuidad en las esperanzas de los candidatos, en lo que proponían. Coincido. Yo creo que sí. la Ahora estamos más ingenuidad, desgastados. la ingenuidad ya No, se rompió. coincido. La perdimos Y además, todos, recetas. que se implementaron y fallaron todas. Exactamente. Repetidas, que vuelven, que se exactamente. propone lo mismo. Claro, exactamente. Para alguna generación vos decías, bueno, si ya habías tenido 10 años de convertibilidad y terminó como terminó en el 2001, bueno, no quiero volver a repetir Exacto. eso. Y sin embargo, se vuelve. Bueno. Otra vez el Fondo Monetario. Vos fíjate que el Bueno, Fondo Monetario lo que es propone- lo mismo que lo que le pasaba a Macri en el Es que sí. 2015. Pero ¿no? lo que propone. Estamos pendientes de eso. La propuesta de Milei es la propuesta de Cavallo. Económica, básicamente. Y Siguen. técnicamente Cavallo no dolarizó. No Vos podías dolarizó, emitir. pero estaba uno a Sí, uno, pero, bueno, sí, pero pero- tenías Pero margen. él toma Sí. básicamente un modelo. Él reconoce que para Sí. él su mejor gobierno fue el de Menem y las mejores políticas estuvieron ahí, ¿no? O sea, Sí. entonces estamos como en un loop. La metáfora, ayer me encantó la metáfora de Carlos Melconian, ¿no? Un Sí. economista del establishment, Sí, sí, cada sí. tanto consultado por algunos medios. Muy gráfico para explicar. Muy gráfico para explicar. Ayer me encantó la metáfora que usó. Dijo, pero con esta locura que dicen de la dolarización, es como que vos invites a alguien a tu casa a comer fideos con tuco y no tenés ni fideos ni Sí, tuco. claro. Entonces me Claro. pareció como interesante porque necesitas también un marco para plantear o proponer algo así, al margen de lo que decíamos recién de que los ejemplos y los países que tenemos Sí. cercanos en ese sentido son un desastre. No es primer mundo, ¿viste? Como claro. Pero con el estamos debate político, y sobre todo con el debate político del Frente de Todos, hay algo que les quería A comentar, que pasó el sábado en Ferro, en el plenario. Sí. Es una textual... Hizo un plenario de capital, nada más. Era, ¿no? era ese plenario de la militancia, clamor por la vicepresidenta y para romper la proscripción, pero con la militancia de Capital, Pato. Pero ya exactamente. definió el kirchnerismo su Sí. candidato en Capital, ¿no? En Capital no, todavía No. no. No, todavía no. Pero lo que sí, bueno, igual por supuesto también había dirigencia bonaerense, Sí. igual, ¿no? Y de otros rincones del país. Pero allí dijo algo Máximo Kirchner, Pato, que me parece destacable porque es la única forma que tiene un sector del Frente de Todos para interpelar a su electorado hoy por hoy, que es el siguiente. Es el programa, hay que debatirlo antes de llegar a las PASO. Sí, Ah, sí. pero vos sabés que tocaste un tema muy sensible. A ver, por eso Que lo toqué. dijo, claro. Pero ¿sabés qué? Que a mí me digan eso ahora. Bueno. Cuando van 3 años y 4 meses de gobierno. Pero ¿por qué no? Eso no es lo que había que hacer antes. Ah. Bueno, exacto. Pero ahí ¿Viste? lo que me decían es como, bueno, estamos a nuestra manera haciendo Una autocrítica. y reconociendo Yo quiero y haciendo soluciones, no autocrítica. Exactamente. Digo, si tuviste 4 años diciendo que el macrismo era lo peor, Bueno. Volvé trazá con un camino programa. Está bien, antes. ya me quedó Volvé claro. con el programa. En esa ¿Sabés búsqueda de interpelar al electorado, a vos no te interpelaron. No, Vamos a ver a quién claro, no, interpelan, porque claro. ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? No, me hace acordar. Yo tuve 4 años, ustedes eran chicos, entre el 2011 y el 2015, que el macrismo te decía, tenemos los 500 mejores cuadros de la República Argentina, la Fundación Pensar.
Ah, no, Sí. llegamos y nos equivocamos con el levantamiento del cepo. Pero si tuviste Sí. 4 años pensando, ¿me entendés? Y ahora Máximo me dice, vamos a establecer un programa. Pero hermano, vamos a hacerlo Bueno. antes al programa, no ahora, ¿viste? Pasa que a veces, viste cómo son las cosas, a veces es la acción la que te salva de algunas cosas, no el pensamiento. ¿viste? Totalmente, totalmente. Y lo otro, digo, me parece que el peronismo de Capital, la verdad, debería ser muy autocrítico. Porque hace 16 años que gobierna el PRO. Sí, bueno. Y no le tocan, pero ¿me entendés? ¿Cuánto saca? 15% saca el peronismo acá. Hace 16 años que papá. Sí, la mejor cantidad. Tiene más chance Milei que Perdóname, no tiene más chance por un pero por libertario supuesto, que un no peronista. tienen digo, el candidato es Santoro. La verdad que el comportamiento Ojo, del peronismo en la Recalde. capital Ojo. es un comportamiento, pero te digo, en términos electorales y de gestión, Sí. muy limitado. La mejor muy elección fue con limitado. Lames. ¿Con Con quién? Con Lames. 20%. Que, no, Sí. o sea, ahí superó el 30, Pato. Superó el 30, pero Sí. fue la mejor elección después de... Con Lamens. Con Pero Lamens. te Con La de quiero- 2019. jefe de gobierno. Te quiero decir una Sí. cosa, Lamens y Marciota era la fórmula, se odiaban. Sí, también, exactamente. Ya sí. iban a arrancar Sí. malos Imagínate si hubiesen términos. ganado. Sí, Imagínate si coincido, hubiesen ganado. coincido. No, imagínate, Coincido, entonces coincido. es para hablarlo serio, es para que sean responsables sí. de verdad. No, no han porque si encontrado, no- porque muy críticos de lo que es el macrismo, pero la verdad, ni en acá, ni en lo que es la Cámara de Diputados, ¿no? De la ciudad, tampoco han logrado nunca una fortaleza importante, sí. Pero bueno, nada, así que Por vos suerte decís acá nos que queremos entre si los hay otro tres. candidato consensuado, se va a discutir un programa antes. Sí, yo Sí. hasta acá la búsqueda me parece que es que en la ciudad, ¿no? Sí, Ahora hablando a ver, en la puntualmente ciudad. de la ciudad de Buenos Aires, es que haya un candidato consensuado, un candidato de la unidad y que te soy Que no es totalmente Santoro, honesto. por ejemplo. Para, ¿no? mí, Están buscando un candidato a jefe de gobierno. para mí no es ninguno de los que ya fue candidato. Está bien. Ni Filmu, ni Lamens, ni Santoro. Ah, Y me Recalde. parece que sería la mejor estrategia, también dicho sea de paso, ¿no? Ni Filmus, ni Santoro. ni Lamens. Lamens. Ah, Lames. Exacto. Muy bien, bueno, ahí estamos. Faltan apenas un par de minutos para las 11. Estamos en la primera mañana y así seguimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día. No ha habido ningún hecho nuevo, valga la redundancia, que sea aportado y que sirva para lograr algún nivel de conclusión que aporte algún elemento en orden a lo que pretende demostrar el oficialismo. A ver, si el periodista viene y dice, bueno, yo me enteré de que Rothstein se resultó con fulano de tal, ¿sí? Bueno, la fuente no la revelo, queda como una versión periodística. Hay temas con dictamen, como la creación de universidades nacionales que están esperando. Sí, señora. Las comunidades Sí, y señora. los expedientes. Sí, señora. Que la carroza de Juntos por el Cambio llegue. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV.
pueden venir 10.000 gendarmes, que no tengo certeza de que hayan venido, pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito y no haya un plan, un programa, una estrategia, lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia. El litio efectivamente es una de los recursos naturales hoy que más demanda tienen a nivel global. Es una oportunidad histórica para la Argentina y necesitamos que su desarrollo genere riqueza local. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares, de las villas de la ciudad, del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de equinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad, pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. En la edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar licenciatura, tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones, sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos en la primera mañana, presentación, y hablamos con el diputado salteño, Lucas Godoy. Dale. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Está en Buenos Aires? ¿Está en Salta? ¿Dónde anda? En Salta, estamos en Salta. Ah, en Salta.
Usted no integra la Sí, comisión ¿cómo de anda juicio usted? político, entonces. Yo lo tenía... No integra la Yo no comisión de juicio integro. político. Ah, está. Bueno. Yo no Bueno, integro. a ver, diputado, usted es el titular de la Comisión de Legislación General. Hay convocatoria. ¿Cuándo se reúne la Comisión de Legislación General? Este jueves al mediodía, en una reunión informativa por un proyecto que firma el presidente del bloque, el Frente de Todos, Germán Martínez, Paula Penaca y la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, básicamente para discutir, poner en discusión, en la mesa de discusión, lo que tiene que ver con la regulación de las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, básicamente, ¿no? A partir de una serie de investigaciones. Ya lo veníamos, perdón, ¿no? Vuelvo un poco para atrás. Sí. Lo discutimos en su momento porque hubo una media sanción del Senado para lograr una mayor regulación sobre estos tipos societarios, básicamente para que no sirvan como instrumento de lavado de activos, por ejemplo. Claro. En aquellas circunstancias, en el marco de una investigación de la IGJ, se mostraban cómo se utilizaban, no hay que generalizar, no todas, porque han sido un buen instrumento de facilitación o de facilidades, que brindió facilidades para emprendedores, pero en ese momento mostraban cómo algunas se conformaban y al otro día, acordate que se conforman con 2 salarios mínimos vitales móvil, y al otro día compraban propiedades por $500.000, por $1 millón. Bueno, en el caso de la investigación... Siempre hay gente con capacidad de ahorro, diputado, siempre. Sí, pero en este caso están destinadas para emprendedores con 2 salarios mínimos y al otro día aparecen inmuebles por miles de dólares, cientos de miles de dólares. Ahora pregunto, perdóneme, diputado, perdóneme. Porque esto fue muy impulsado por el gobierno de Cambiemos y en algún momento parecía como una respuesta desde la tecnología y la modernidad a cuestiones muy burocráticas. Cuando esto se plantea, digo, ¿no aparece la luz amarilla de esto que terminaba aconteciendo en Rosario? ¿No lo recuerda usted? ¿No estaba en la comisión? Porque, digo, me parece que es como no tan complicado de prever que podía ocurrir, ¿no? Por eso le pregunto. No, sí. De hecho, hubo informes de organismos internacionales, y hay todavía, respecto de distintos tipos societarios, entre ellos las SAS, y su facilidad en la conformación, pero también no solamente en lo que tiene que ver con lavado de activos, sino en arrebatarle, por ejemplo, la masa patrimonial a los acreedores. En esto también se han utilizado mucho. Es un instrumento interesante. Yo no digo que sean utilizadas todas para estas actividades ilícitas. Lo que precisan es de un control, básicamente, por parte de los organismos públicos. Además, el control de las sociedades varía de acuerdo a las provincias, le corresponde, es competencia provincial. Aquí en Salta, por ejemplo, lo tiene el Registro Público de Comercio, que está en cabeza del Poder Ejecutivo. Hay otros lugares donde ese registro se encuentra en el ámbito, en la órbita del Poder Judicial. Va variando provincia por provincia. En su momento las SAS, en lo que era la región en lo que era Ciudad Autónoma, provincia de Buenos Aires, estaban inscritas en el Ministerio de Modernización y la Inspección General de Justicia no tenía mecanismo de control sobre las mismas porque se inscribían en el Ministerio de Modernización. Bueno, hoy han pasado ya la órbita de la IGJ, pero precisan, sí, de esas herramientas de control para evitar justamente que se transformen en sociedades con facilidades para blanquear capitales o para que sean instrumentos de distintos tipos de ilícitos. Le contaba que en una investigación del fiscal de Santa Fe que va a concurrir a la informativa, llegó esa investigación llegó a comprobar que esta banda de los monos había conformado diversas sociedades justamente para lavado de activos proveniente de la narcocriminalidad. Estamos, señor. Diputado, ¿cómo está? Nicolás Márcico lo saluda, buen día.
Con todo este relato que hacía recién, lo que me quedé pensando es si hay algún tipo de análisis o algún tipo de información que tengan con respecto a en qué perjuicio estas famosas SAS pudieron haber perjudicado la recaudación del Estado Nacional, ¿no? Y de las diferentes entidades. ¿Hay alguna cifra, algún número, algún estudio en ese sentido? No que yo lo tenga. Lo que sí hay es irregularidades y casos llamativos, como los que les contaba, ¿no? No es uno solo de la conformación de una SAS para el otro día determinar que habían comprado inmuebles por miles o cientos de miles de dólares o casi millones de dólares. En este caso, de los monos. Recuerdo otro caso de servicios que se prestaron de exfuncionarios del gobierno anterior. Recuerdan, hay uno donde se encontraron $10.000 en una oficina en el ministerio, no recuerdo el ministerio ahora, en qué secretaría, en qué ministerio del gobierno nacional, del entonces gobierno nacional. Acá, mi vasito, te lo dejo acá. Había ahí una historia de servicios que se prestaban a través de SAS que se conformaban. Nosotros básicamente lo que queremos no es eliminar el instrumento, no es eliminar esta herramienta que en términos generales es positiva, sino brindarle de mayores controles y que esté destinada básicamente hacia los sujetos para los cuales se ha conformado, que tiene que ver con emprendedores, ¿no? Esto sí es importante porque conformar una sociedad no es nada sencillo y estaba legislado para que se brinden mayor fluidez a personas que buscaban desarrollar su emprendimiento y por supuesto contar con una figura societaria distinta a las personas humanas básicamente. Entonces, si nosotros podemos garantizar eso, brindarles de mayor a través del registro de emprendedores y brindarles mayores condiciones de control, me parece que podemos fortalecerlas. Diputado, Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Quería consultarle cuál es la diferencia con el proyecto que sí ya tenía sanción del Senado que había elaborado Parrilli. Y si no recuerdo si ya perdió estado parlamentario, tal vez sí, porque no recuerdo cuándo se aprobó, pero me acuerdo que tenía sanción. O si es retomar la idea, retomar los puntos, eso quería consultarlo. Me parece que perdió estado parlamentario, si no me equivoco. Tengo la misma duda que usted ahora, pero me parece que perdió estado parlamentario. Esto lo discutimos no el año pasado, sino el antes del pasado, si no me equivoco. Y básicamente es retomar la idea sin desnaturalizar la función de la SAS, ¿no? Entonces, es que el control ocurra por parte de los distintos registros públicos, por parte de la IGJ, porque hoy por hoy lo que es el ámbito de ciudad autónoma y provincia, IGJ interviene a partir de resoluciones del propio organismo, pero no de la ley. Entonces nosotros tenemos que plantear básicamente que a través de ley quién es el órgano competente de control de este tipo de sociedades. Por otro lado, no está prevista específicamente la creación del registro de emprendedores, que allí deberán, básicamente deberán inscribirse para poder gozar de los beneficios de este tipo de sociedad. Insisto, tiene que ver un poco con la misma idea, poner en foco lo que sucede con la SAS, no generalizarlo, por supuesto, no estigmatizar el funcionamiento de estas asociaciones, sino básicamente brindarle mayores condiciones de control y que estén destinadas al capital emprendedor. Diputado, consulta, estamos hablando con Lucas Godoy, hombre de Salta. Está todo muy revuelto en el peronismo a partir de la decisión de Alberto Fernández de no presentarse. Y yo estaba rememorando este historial de candidaturas y no hubo internas para la fórmula de la primera, Cristina con Cobos, tampoco para Cristina con Vudú, tampoco para Scioli Zanini, tampoco para Alberto Cristina.
pero estamos ahora en las puertas de lo que es la candidatura 2023 y hay algún sector, yo lo veo muy enfático a Agustín Rossi y a otros, que dicen, el propio presidente, tiene que haber paso. Uno se imagina una fórmula contra otra, ¿no? Qué sé yo, lo que está pasando en Juntos por el Cambio, de un lado está Patricia Burrich, de otro lado está Larreta. ¿Godoy qué piensa? ¿Que hay que trabajar para una candidatura de consenso o cree que el tema es mejor saldarlo en una paso? La última vez que hubo interna fue en el año 89, ¿no? Con Menem Cafiero. Cafiero, efectivamente. Y una especie de interna, sí, en, no sé si los perdí, no. No, y una acá especie de interna en el 2003, donde el peronismo va dividido y termina... Sí, interna abierta, efectivamente. Y después está la interna de la provincia de Buenos Aires entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández también. Sí, sí, bueno, y las distintas provincias también de una u otra manera. Sí. Han llegado internas. No es el problema, me parece, en el peronismo la conformación de internas. Me parece, a ver, dos cosas. En primer lugar, creo que tenemos que tener claro cuál es la función que debemos cumplir en el transcurso de estas semanas, de estos meses, que tiene que ver con la estabilización de la economía y vislumbrar una salida a lo que sucede con la inflación. Me parece que en ese sentido Sergio Massa está haciendo un enorme trabajo, costoso sin duda alguna, pero creo que tiene la capacidad suficiente como para ver una salida, como para que haya una salida a esta crisis. Luego, habrá que analizar con el transcurso de las semanas si en ese sentido lo mejor que puede suceder es una interna, unas PASO o una lista única. Me parece que no hay que cerrar ningún tipo de salida, porque si planteamos primero la solución antes que las propuestas es medio raro, ¿no? Decir, bueno, vamos sí o sí a una interna o vamos sí o sí, pero todavía no hay una lista de consenso, todavía no hay... bueno, me parece que eso se va a ir resolviendo, y creo en base a los distintos apoyos y a la posibilidad de ser verdaderamente competitivos. Para ser verdaderamente competitivos, creo que hay que preocuparse primero en esto, en resolver hoy la gran problemática a nivel nacional. Digo, por distintos lugares tendrás otras problemáticas, pero en términos generales en Argentina me parece que tiene que ver con el nivel del precio y la redistribución de la riqueza. Diputado, justo por eso le quería preguntar, ahí me da el pie con lo último que decía, porque hace unos días, y recién lo analizábamos acá en la mesa de trabajo en Diputados TV, el diputado nacional Máximo Kirchner, en el plenario que se hizo en Ferro, habló de esto de que esta vez hay que dar los debates previos y alinear el programa de gobierno antes de las elecciones para no tener dolores de cabeza después. Esa es la textual. Te pregunto un poco cómo ves esa situación, cómo ves esa posibilidad de debate y de llegar con algo consensuado, y después qué expectativa está habiendo también dentro de los diputados del Frente de Todos con respecto al jueves, ¿no? que habla la vicepresidenta de la Nación. Bueno, cuando habla Cristina siempre hay expectativas, no solamente del peronismo, del Frente de Todos, del kirchnerismo, sino, me parece, de todo el arco político nacional, porque es una de las grandes líderes de la Argentina de las últimas décadas, innegablemente. Es más, la otra vez lo decía en un programa acá en Diputados TV, nosotros nos tenemos que preocupar por resolver aquello que vinimos a resolver, básicamente lo que nos comprometimos a partir de la crisis que generó el macrismo, más allá de que, no quiero que suene excusa, pero en el transcurso del tiempo se fueron generando situaciones que lógicamente no estaban previstas por nadie, ¿no? Primero una pandemia, luego una guerra, crisis financiera, sequía, todo eso va condicionándote, esto está absolutamente claro. Yo lo que decía en ese momento que he visto durante todo este tiempo a dos personas, a dos dirigentes de Fuste Nacional, solo dos dirigentes de Fuste Nacional que están preocupados por esto que planteo, digo, y que tiene que ver con la agenda de la gente, ¿no? Preocupados por resolver esos problemas. Uno es Cristina Fernández de Kirchner y el otro es Sergio Massa. No he visto que no se hayan inmiscuido, no he visto que se hayan inmiscuido en internas, en off, en operetas.
en críticas. Me parece que tienen la cabeza puesta en lo importante. Por eso sí, me parece que hay que resolver eso primero. Luego deberá determinarse. No hay, me parece que no hay que cerrar ningún camino, ni de primarias, ni de lista de consenso. Hoy por hoy también hay una preocupación, más bien, una ocupación de las provincias, no hay que olvidarse de eso. Tenemos un montón de provincias que estamos en elección en el transcurso de este mes y medio. Alrededor de 14 provincias, si no recuerdo mal, están en procesos electorales. Entonces también está un poco puesta la cabeza en el terruño de cada diputado o diputada. Diputado, pregunta, es ciudadano porteño de AMBA, Milei se hizo fuerte acá, indican cuando uno ve la naturaleza del voto mayoritario, se habla de hombres jóvenes, y repito, muy AMBA. Qué sé yo, hubo elecciones en Neuquén, hubo elecciones en Río Negro, el libertarismo sacó un 8-9%. En Salta, ¿se está quedando con votos de lo que es Juntos por el Cambio o se está quedando también con votos históricos del Frente de Todos? Milei en su provincia, digo. No, desconozco, conozco cuáles pueden llegar a ser sus alianzas electorales, que lo han manifestado los dirigentes locales. Por ejemplo, aquí en Salta, quien salió a respaldarlo y entiendo tendrá un trabajo conjunto es Olmedo. ¿Se acuerdan de Olmedo, el de la campera amarilla? Sí. Acá hay un diputado Zapata, se referencia en Olmedo. Efectivamente, el salteño Zapata. Efectivamente. Exactamente. Conformaron, a su vez, ahora una alianza provincial para el gobierno, para la gobernación, medio un poco rara, con distintos sectores, justamente Olmedo, ¿no? Zapata, perdón, que va de candidato a vicegobernador de Emiliano Estrada. En Tucumán, con el bucismo. Sí. La verdad que nosotros creo que tenemos que hacer una autocrítica y también un análisis endógeno por qué estos discursos que son sistemáticos, no es nuevo que outsider, algunos personajes antipolítica surjan como una alternativa. A mí lo que me preocupa es que las propuestas bastante, a ver, ¿cómo llamarlo? Bastante locas, en definitiva, tengan cierta repercusión sobre la gente. No digo, por ejemplo, lo de dolarización, como si eso fuese una solución absoluta. Entiendo que tiene que ver justamente con el nivel de inflación. Entonces, por ahí habrá sectores que piensan que puede ser la solución. Cuando uno va a los distintos barrios a explicar, miren, si se dolariza y usted cobra 70.000, 80.000 pesos, no va a cobrar $80.000, ni 8.000, ni 800, va a terminar cobrando 3, 4 dólares. Entonces, el problema es que... nuestra moneda, porque no tenemos las reservas, porque... dígame. No, el problema es que la verdad, creo que usted algo dice ahí, ¿no? El tema es que el progresismo no ha logrado un modelo que sea más inclusivo y donde las variables no se disparen, ¿no? Entonces, bueno, digo, claro. Sí, absolutamente. Por eso digo que hay que hacer un análisis, una autocrítica. Sí. Claro. Y me parece que sí me preocupa que decante ese descontento con la política, con los políticos, hacia proyectos bastante autoritarios en algún aspecto, que proponen un ajuste tremendo, un ajuste fiscal y hasta una privatización. Me pasaba la otra vez charlar con un chico que miraba con buenos ojos estas propuestas absurdas de ese diputado, y hasta de privatización de la universidad, y él estudiaba en la universidad pública. Digo, se llega hasta esos lugares absurdos. Pero bueno, vuelvo a decir, me parece que nos tenemos que preocupar más por nosotros, entender qué está sucediendo y buscar mecanismos de resolución a esos problemas. Diputado, aprovecho también para preguntarle porque se viene especulando bastante con una posible próxima sesión, ¿no? Incluso se viene diciendo mucho los últimos días que la intención es que haya, a pesar del año electoral, una sesión por mes. Se está hablando de la fecha del 17 de mayo.
¿no? Para la próxima, después de las elecciones que se van a estar dando en 7 provincias, entre el 7 y el 14 del próximo mes. ¿Qué nos puede contar con respecto a esto? ¿Y qué intenciones o qué proyectos son los que también el Frente de Todos, ¿no? Y usted está dispuesto a impulsar para que se avance para una próxima sesión? Sí, efectivamente, se está planteando la posibilidad de una sesión ese día. La agenda, no formo parte de la mesa directiva del Frente, así que la agenda de temas no la conozco, básicamente. Entiendo que tiene que ser proyectos que tengan cierto consenso en el marco del número de diputados y de la conformación de los bloques que tenemos hoy. Perdón, que justo estoy... entonces, me parece que eso seguramente irán trabajando la mesa del bloque, pero sí me parece importante que podamos por lo menos sesionar una vez, que retomemos cierta normalidad. El año pasado no nos permitieron sesionar, sobre todo en la última mitad del año, y a mí me parece una locura. Nosotros pedíamos a grito ir aprobando distintas leyes y por ciertos caprichos, y para lograr cierta crisis institucional también, nos lo evitaron. Entonces me parece que hay que volver a la racionalidad y sesionar para ir sancionando las leyes que precisamos. Ahí estamos, el diputado Lucas Godoy, Frente de Todos, Salta. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes, buenos días. Ahí estamos, muy interesante, ¿no? Porque, sí. Bueno, me parece que lo vi más cerca, interpretación mía, más cerca de alguna lista de unidad que de una PASO, ¿no? Sí. A pesar de estar cercano, ¿no? El diputado a un sector quizás más vinculado a la vicepresidenta de la Nación, Pato. Lo que sí me quedé pensando es, no quiso tomar ningún riesgo ni apostar por qué proyectos son los que se pueden llegar a tratar en la próxima sesión, con lo cual me parece que eso está bastante top secret. Ahora, acá, ¿no? Qué complicado, Benaim. Viste que él reconoce que el progresismo no puede sustentar un modelo que sea un modelo inclusivo y donde las variables no se te disparen, ¿no? Sí. Dice, es nuestra deuda. Digo, entonces, si eso no te funciona y los modelos ortodoxos dicen no puedo asistir a la gente y no es un problema mío lo que pase socialmente, la verdad que es como un grave problema, ¿no? Bueno, probamos con los modelos ortodoxos y la gente los rechaza. Sí. Intentamos con los heterodoxos y se nos disparan las variables. Es un tema complicado. El tema de la lista. A ver. Va claramente que si el oficialismo presenta o va a PASO y tiene varias alternativas, va a ser complejo. Lo dijimos ayer, lo recordamos con las últimas elecciones, las de 2019, cómo le fue en la provincia, las divisiones. O sea, si vos ahora decís que no hay margen para que haya PASO. Pero totalmente, si ahora vivimos una interna, imagínate cuando estén en campaña política si hay varias listas. Sí, lo que pasa es que yo no creo que el kirchnerismo quiera, el cristinismo quiera una primaria donde a lo mejor saca el 60% y una lista de adversarios saca el 40%. Me parece, no sé si van a querer compartir una conducción así. Por eso... Pasa que aparte... Yo creo que sí. Aparte, si bien está el famoso lema de el que gana conduce y el que pierde acompaña, si alguien pasa, como dice Pato, y está muy cerquita de haber ganado, y algo te va a pedir. Pero por supuesto, o sea, algo te va a pedir. Claro. No, claro, pero bueno. Masacre que pero tuvieron esto es básicamente el problema entre... Totalmente. Hecho, este es el problema entre Alberto y pasado, Cristina. Sí, este es el problema entre Alberto y Cristina. Digo, Alberto insistía, como insisten hoy hombres cercanos a él, que quería una PASO y competir, y me parece que el cristinismo dice, no hay competencia. Mi lectura igual ahí, Pato, es que en todo caso Alberto y los hombres y mujeres que responden a él, lo que están haciendo hoy por hoy es el ABC de la política, es tensionar para vos después pedir algo, ¿no? O sea, tensionás y después bajás tu lógica y eso que bajás es tu intercambio para en todo caso pedir algún lugar en la lista. A mí, te digo una cosa, a mí, yo entiendo que las listas de unidad, como dicen ustedes, son más tranquilas.
Pero a mí la competencia me gusta. Digo, y si se va a dar una competencia durísima entre Patricia Bullrich y, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, digo, yo creo que una competencia, a ver, ¿cuáles son los porotos que tenemos? Digo, ¿no? ¿Cuánto tenés vos y cuánto tengo yo? No coincido con vos, digo lo que a mí me gustaría, ¿eh? No. Coincido con vos, Vero, pero me gustaría, digo. Y en algún momento, como lo contaba, lo que pasó en el año 89 fue que hubo una gran decisión de el que perdió, que fue Cafiero, claro, que perdió cuando todo el mundo suponía que él ganaba, porque era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y tenía casi la enorme mayoría de los gobernadores. Y Menem, desde La Rioja, le ganó. Bueno, y lo que hizo Cafiero fue plegarse, decir la famosa frase que no era de Cafiero, el que gana conduce y el otro acompaña, el que pierde acompaña. Y la verdad que fue una transición para nada traumática, tanto que ganó Menem y el gobierno de Menem estaba plagado de ministros cafieristas. Bueno, pero yo creo que sería buena una competencia, pero coincidimos en que parece raro. Sí, y después ahí también me quedé pensando que algunas fuentes un poco más escépticas también con respecto a lo que hablábamos recién del progresismo, sí, Pato, lo que te dicen hoy por hoy es... el discurso progresista está en su peor momento. Totalmente. No interpela a nadie. No, Digo, el claro, que se pone más crudo en el análisis lo que te dice es, nos quedamos sin discurso. Y ¿sabés qué pasa? Y hay momentos para las medidas económicas que son muy circunstanciales. ¿A qué me refiero? Mirá, por ejemplo, ¿viste este chico que contaba Godoy que quería estudiar en la universidad pública y abogaba por la privatización? Sí. El tema es que cuando la inflación y el dólar disparado te genera esta incertidumbre, vos manoteas recetas que por ahí se llevan a cabo y después te das cuenta que no es receta ideal y al tiempo querés cambiar. Yo tengo un tipo muy amigo mío y hoy muy cercano al kirchnerismo más militante. Yo me acuerdo que él me decía, qué buena la convertibilidad de Cavallo, porque uno venía de un escenario donde no sabías lo que pisabas. Entonces vino un tipo que te dijo, che, durante un tiempo el café cuesta $1, el diario cuesta $1 y $1 es $1. No, en ese momento todavía no miraba las consecuencias, que iba a haber un gravísimo daño para la industria, que iba a ser una jaula donde habías tirado la llave afuera y no la podías recuperar para salir. Digo, en el primer momento venías de una sensación tan fea que decías, dame la convertibilidad. Después, viste, cuando estalla la convertibilidad, decís, bueno, que haya un poquito de inflación porque esto sirve para que las empresas arranquen otra vez. Es como que, viste, en algún momento te parece que es la receta ideal. Cuando no resulta lo ideal, decís, busco por otro lado. Vamos y venimos. El problema es no encontrar el punto intermedio. Totalmente. Porque la verdad que hoy la industria, hay digamos, límites hay más trabajo en las y la plata no alcanza. No, y hay más límites en las importaciones y tenés mi provincia, digamos, fabricando, porque es verdad, o sea, no fabricamos la materia prima. Nosotros lo que hacemos es ensamblando teléfonos y qué sé yo, pero no es que a vos por ensamblar en ese lugar te sale más barato ese teléfono, claro, o por comprarlo en Argentina porque está hecho en Argentina te sale más barato. Eso no sucede tampoco. Coincido. O sea, no hay un punto medio en esta situación. No es que vos estás protegiendo la industria, pero está, digamos, eso a vos te termina saliendo de una manera más económica. Sea el que sea el teléfono que vos uses, no importa. Pero no es que tampoco beneficia del todo. Y hay a lo que voy es eso, como que no permitís que entren otras marcas, pero lo que vos acá estás vendiendo tampoco. Coincido. ¿entendés? Y la Argentina es una Argentina con muchísimas características singulares, que viene de momentos donde la verdad la miseria no nos rodeaba, viene de décadas como el 40, el 50, el 60, donde había una enorme clase media. Entonces la ortodoxia está claro que no es el paraíso, no es el paraíso la ortodoxia. Y si los modelos heterodoxos terminan mal, entonces claro, decís, ¿qué es lo que elijo, no? Es el problema que, bueno, digo, y nos ha atravesado estos 40 años de democracia, Pasa que buscando un camino. Ahí también lo que hay que decir es que bueno, los poderes reales o de los poderes concentrados, también como se habla a veces, proponen también un dinamismo. La política y los procesos económicos ya de por sí son dinámicos y sociales también.
Y me parece que cuando encima hay poderes concentrados que proponen también un dinamismo o debates a conveniencia, según el contexto, según lo que pasa en términos climáticos, en términos productivos, te va cambiando la regla de juego todo el tiempo. Mira, es muy interesante eso. Los otros días veía, la verdad, ¿qué es lo que te pide el capital o el inversor? Siempre sagrado, te piden seguridad jurídica. Claro. La seguridad jurídica es que le digas, che, esto que está pasando ahora me lo vas a respetar por 5 años. O 10 años. Y está bien. Ahora, esos mismos sectores, ¿qué es lo primero que te plantean? Te plantean desregular las leyes laborales. O sea, yo quiero seguridad jurídica, pero para el trabajador no hay seguridad jurídica. No le damos seguridad exactamente, claro. es la verdad, exactamente. Debate, exactamente. Digo, y vos tenés otros países donde tampoco tenés leyes laborales que son muy protectoras, pero tenés economías que siempre están funcionando, entonces hace que vos salís de un trabajo, a lo mejor no cobrás ninguna indemnización, pero al día siguiente estás trabajando, que es lo que no te pasa acá. Una economía del primer mundo, la verdad, no hay índices de desempleo importantes. Entonces vos sí, trabajaste 15 años de dependiente en un comercio y un día te dijeron tenés que irte. La verdad que es una tragedia, pero si vos al otro día encontrás trabajo, pero para eso necesitas una economía en actividad. Entonces, pero es muy loco eso. El capital te pide seguridad jurídica. Ahora, lo primero que te pide es inseguridad jurídica para el tipo que labura. Es complicado. Y el ciudadano de a pie, o el grueso de la sociedad, que es el trabajador y trabajadora que se levanta todos los días a la mañana para ir a ganarse su salario, ¿qué te pide? Garantía y seguridad también jurídica en ese sentido. Entonces ahí entras en tensión porque tenés que darle al ciudadano y después tenés que responderle al que te deja llegar o no te deja llegar. La verdad, viste, esto estamos mal y obviamente ningún sector quiere pagar los costos. Digo, no los quiere pagar el empresariado diciendo resigno ganancias. El trabajador te va a decir, pero me querés, gano $250. Encima querés gane 200 ahora. ¿Cómo hago? Es un tema. Bueno. Me hiciste acordar de una frase de los 90, muy conocida, que es, ¿cómo es? Estamos mal. Pero vamos bien. Pero vamos bien. Bueno, enseguida un hombre importante, llegó el Topo Rodríguez. El Topo Rodríguez llega con todas las soluciones. El Topo es politólogo, pero es un hombre con formación económica, así que vamos a poder hablar un ratito de todo esto. Pero antes, a las 11:35, un minuto, Sola Berrieta, dígame qué pasa en juicio político. A ver. Bueno, por ahora nosotros ya estamos adentro de la sala número 1 del anexo A, esperando por el comienzo de esta nueva reunión de juicio político. Recordemos, a partir de las 13, bien contaba nuestro compañero Nico todos los detalles con invitados inclusive. Son 7, en definitiva, los que estarían confirmados para dar su testimonio hoy. Pero vale recordar también, Pato, que tendremos comisiones durante esta semana. Recordemos, mañana tendremos comisión de discapacidad y de cultura y el jueves legislación general. Mañana en discapacidad se va a tratar un tema que venía siendo postergado, que es el símbolo universal para las personas con discapacidad, así que estaremos atentos a ese tratamiento y que será posiblemente uno de los temas para la próxima sesión del próximo 17 de mayo, como se espera aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, Pato. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias, hasta cualquier momento. Y lo dicho, estamos con el Topo Rodríguez. Topo, la primera pregunta. Hay una sensación de incertidumbre. Ellos son jóvenes los dos. Uno tiene un poquitito más de oficio, hemos vivido en algún momento. Pero, ¿qué dice Rodríguez de esta situación? ¿Cómo se hace para frenar un poco el dólar, para frenar la inflación? ¿Hay algún camino? Diga, Rodríguez, a ver. Ustedes saben que desde hace ya bastante tiempo hemos venido advirtiendo que el principal problema político de la Argentina es el quiebre de la coalición de gobierno. Claro. Y en una Argentina que recibió, hay que subrayarlo sin ningún tipo de vergüenza, una pésima herencia de Macri, que luego enfrentó la pandemia y una serie de situaciones que afectan a la economía global. Pero que además ha demostrado el gobierno una enorme incapacidad para gobernar. Todos esos factores, en general, producen problemas en materia de gobierno y de políticas públicas. Ahora, si la coalición de gobierno está rota, no se puede esperar otra cosa que no sea una dificultad enorme para controlar los efectos de la crisis y los problemas autogenerados. Por eso lo mejor que uno puede desear de este gobierno es que termine sin que se agrave
la situación. A Massa le tiraron por la cabeza, muy tarde, un Ministerio de Economía que venía haciendo la plancha desde hacía bastante tiempo. Bueno, la situación hoy no puede estar disociada de lo que ha sido y es la crisis del gobierno. A medida que ha ido avanzando el tiempo se ha hecho más explícito. Hoy ya es parte del paisaje la confrontación directa y pública entre los miembros del propio equipo de gobierno. A mí me parece que, reitero, lo mejor que uno puede desear es que no se agrave la situación. Diputado, hoy se reúne en breve la Comisión de Juicio Político. Ustedes estaban integrándola. Bueno, ¿cuál va a ser su postura? ¿Cómo la está viendo? Había decidido no participar. ¿Va a retomar la participación? ¿Cómo está con esa situación? Yo soy integrante de la Comisión de Juicio Político y en agosto del año pasado fui el único miembro de la Comisión de Juicio Político que se opuso de manera pública al intento de juicio político al presidente de la Nación. Con la misma legitimidad he planteado que este intento de voltear a la Corte Suprema de Justicia completa va a terminar en la nada y lamentablemente no nos equivocamos cuando dijimos que le iba a hacer mal al país, le hace daño al país. No hay país en el mundo, no hay gobierno en el mundo que pueda lograr estabilizar la economía cuando el presidente y la coalición de gobierno quieren voltear la Corte Suprema de Justicia completa. Fíjense lo que está pasando. Es una comisión de juicio político que, además de no concitar el interés general, cada vez produce más hechos para el autoconsumo. Es decir, para el autoconsumo de un núcleo duro de la política del kirchnerismo. Va a terminar en la nada, no se va a aprobar ningún tipo de juicio político a ningún miembro de la Corte y además, reitero, además, no va a emitir ningún dictamen. No va a emitir ningún dictamen. Así que yo voy a continuar coherente con lo que he anunciado hace ya un tiempo, en febrero de este año. Voy a participar en los momentos en que haya que votar resoluciones y espero que pronto los esfuerzos se puedan dedicar a otros temas que son más constructivos. Diputado, pero ¿cómo se expone un funcionamiento inescrupuloso a veces o un mal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que también lo hay, ¿no? Sabemos que no tenemos el mejor poder judicial de la historia de nuestro país ni de la historia de la humanidad. ¿Cómo se expone si no es a través de esta herramienta? Miren, nadie cuestiona el derecho que tiene el kirchnerismo de montar una simulación de juicio político sabiendo que no se va a lograr ningún juicio político. Usted lo sabe, ¿no es cierto? Ustedes saben que no se puede lograr un juicio político porque no hay número en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores para eso. Entonces, partamos de la base que la decisión del kirchnerismo es montar esta simulación. En ningún caso, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial, es necesario, menos aún obligatorio, recurrir a herramientas o institutos extremos para mejorar la transparencia, la calidad del funcionamiento, y en ese sentido me parece que deberíamos hace ya mucho tiempo haber puesto el foco en reformas virtuosas para el funcionamiento del Poder Judicial que no tengan que ver con esa ansiedad argentina de este gobierno y del anterior de toquetear la justicia, toquetear la Corte para neutralizar el funcionamiento de la justicia. Así que todas las herramientas de transparencia deberían profundizarse. El Poder Judicial es uno de los poderes que más necesita profundizar las herramientas de transparencia, pero de ningún modo eso requiere de manera obligatoria que uno recurra al instrumento extremo, que se ha usado y se sigue usando solo con una intención política de corto plazo. Topo, recién hablábamos con Verónica y con Nicolás, y yo hacía hincapié en que sos un hombre que tiene formación económica, de esta encrucijada donde la ortodoxia no te dice cómo resolver los problemas sociales, los modelos ortodoxos ni te hablan, dicen somos la opción entre la república y el populismo, pero la verdad la república es una república poco integradora, y los gobiernos heterodoxos tropiezan con esto, ¿no? Una inflación del 7.7, dicen que no va a bajar en abril, el dólar como está.
¿Qué se hace? ¿Cómo encontramos el camino del medio? Si hay camino del medio. En Argentina hoy hay solo 3 modelos. A ver. 3 propuestas. Una la expresa Milei. Sí. Otra la expresa el kirchnerismo. Y otra la expresamos y la ponemos en práctica día a día nosotros en el gobierno. Hablo del gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba, que es un modelo que ha logrado de manera muy exitosa equilibrar justicia social con equilibrio fiscal. La Argentina necesita equilibrio fiscal. Lo que no necesita es que la derecha de Milei y Juntos por el Cambio, que va a la cola detrás de ese discurso. Juntos por el Cambio no tiene una propuesta para la Argentina. Juntos por el Cambio es el furgón de cola ideológico de Milei. Ustedes lo han visto incluso en el Congreso. El regente ideológico de Juntos por el Cambio hasta aquí es Milei. Por eso Juntos por el Cambio terminó no votando, por ejemplo, la prórroga del financiamiento de bibliotecas populares. Bibliotecas populares. Les marca la derecha, ¿no? Entonces, les marca la derecha. Entonces, el modelo es el ¿Vos ya decís, conocido. Schiaretti, Milei o el gobierno? Bueno, Schiaretti y Labaña, diría yo, porque Labaña sigue sosteniendo esa visión de la Argentina en la que con más inversión, con más producción, con más crecimiento, es posible llegar no solo a más equilibrio en términos fiscales, sino también a un proceso en el cual el 40% de las personas que hoy están en la pobreza puedan tener ascenso social. Yo, además de no compartir, estoy asombrado con la liviandad con que se habla de que la Argentina necesita políticas de shock y de profundo ajuste, habiendo 40% de pobreza en la Argentina. Bueno, el modelo fracasado es el que está llevando adelante el kirchnerismo, que es no ver la necesidad de equilibrar un prudente manejo de las cuentas públicas con más inversión productiva. Aquí ha habido un acento demasiado profundo en parches sociales y menos aún en la reactivación productiva que necesita la Argentina. Y en ese caso hablaste de Schiaretti, hablaste de Labaña. Finalmente, ¿cómo viene el armado de ese espacio? No, yo la verdad no me estoy dedicando mucho a esos temas porque la Argentina requiere que quienes transitoriamente ocupamos una responsabilidad pública, como es mi caso desde una banca en el Congreso de la Nación, estemos obsesionados en pelear lo que hay que pelear en el día a día. Yo, por ejemplo, sigo peleando para que en la provincia de Buenos Aires se implemente el descuento por zona fría a los hogares que consumen el gas en garrafa. Lo aprobamos hace casi 2 años. Y no se aplica. No entiendo por qué el gobierno nacional... No hubo una coincidencia con... todavía era Máximo Kirchner jefe de bloque, me parece, ¿no? Bueno, en ese momento claro, ese proyecto avanzó. ¿No se aplicó eso? Sí, se está aplicando y muy bien en los hogares que reciben el gas por red domiciliaria. Claro, pero aquellos que no tienen la posibilidad de recibirlo por la red domiciliaria en garrafa. Entonces, la verdad, entre dedicar el esfuerzo a lo que estamos dedicando, que es que, y debo decir que tuve una conversación muy constructiva con el presidente de YPF, el doctor Pablo González, y muy alentadora respecto de que quizás YPF Gas dé el primer paso para que se pueda aplicar en el corto plazo el descuento en gas en garrafa, eso hay que decirlo. Pero está llegando casi 2 años después. Ahora, cuando llegue el momento, sí, seguro, vamos a construir una alternativa federal que tenga como visión de la Argentina una Argentina integrada mucho más en términos regionales, donde la inversión productiva sea el motor del desarrollo y del crecimiento, y donde además, esta es una opinión mía que no se lo atribuyo a nadie más, hagamos el esfuerzo para construir un gobierno de unión nacional. Argentina necesita al menos un periodo presidencial, 4 años, de un gobierno de unión nacional, donde cada uno de nosotros con nuestra identidad no pierda sus valores y su visión, pero que a su vez podamos construir el eje en 4 o 5 aspectos que durante 4 años sean el compromiso de gobierno. Temazo. El otro día lo hablaba con un colega tuyo, pero de Juntos por el Cambio, que él me hablaba de un gobierno patrio. ¿Y sabés qué me pasa a mí? Que no encuentro, salvo salir a festejar todos la victoria del Campeonato Mundial, ¿sabés qué no encuentro, Topo? No encuentro un empresario que diga, che, a mí me va muy bien, mirá, yo mis ganancias no las voy a maximizar porque sé que aquel trabajador está mal.
Y tampoco encuentro un trabajador que diga, che, yo por 2 años voy a hacer un esfuerzo. No, la verdad, no encuentro ese punto en común. El otro hablaba de patria y vos hablás de gobierno de unidad. De unión nacional. Bueno, eso es lo que me cuesta, digo. Hay dos formas de llegar a eso. Una que es la peor. A la fuerza. Que es por imperio de las circunstancias. Sí. Es decir, que la crisis se profundice de tal manera que obligue a tomar esa decisión. Yo apuesto humildemente a que podamos tomar en los próximos meses una decisión superadora y que construyamos una coalición o algunas coaliciones que nos permitan concertar un gobierno de unión nacional. Qué sé yo, hay una foto que da muchas vueltas, ¿no? Que es la de Luis Delía, que se hizo íntimo amigo de uno de los productores agropecuarios que él corrió en la 125. Y no me acuerdo si le pegaron a Delía o Delía pegó, pero bueno, después de ese incidente terminaron amigos. Pero yo creo que, la verdad, y creo que en algunos otros países han aparecido esos momentos, pero me cuesta verlo, digo, si acá, en el Congreso, donde debería haber más oficio para esa unidad, no aparecen nunca los gestos, Topo, digo, no me imagino a un compañero piquetero cortando la calle con un señor en auto que quiere pasar, ¿cómo se establece? Yo creo que es imperativo que haya algún tipo de acercamiento, En Chile, pero no sé por dónde. En Chile, después de Pinochet y compitiendo contra Pinochet, la dinámica obligó a una concertación muy amplia, plural, la denominada concertación democrática en Chile, que efectivamente nucleó desde la democracia cristiana hasta el socialismo, hasta un nuevo partido que se denominó el Partido por la Democracia, el Partido Radical Chileno y hasta sectores del Partido Comunista, es decir, una amplia coalición de centro, en ese caso de centro-izquierda. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar en los próximos meses, pero yo creo que hay que trabajar para encontrar... Que me parece ¿Qué va a hacer el Topo Rodríguez? Yo hasta el 9 de diciembre trabajar en el Congreso como corresponde y después continuar con lo que ha sido y es mi vocación permanente todavía, que es la docencia universitaria. No, y hay cierto a favor de lo que dice él. ¿No vas a buscar, Topo, una reelección para diputados? Yo creo que para mí ha sido un gran honor poder estar 4 años en el Congreso, agradezco la posibilidad de haberlo tenido, pero son circunstancias que no define uno. Lo que yo sí defino es que voy a continuar profundizando mi actividad universitaria, lo demás se verá. Azaroso. Mi compromiso es con la política, independientemente de cuáles sean las circunstancias en términos del rol que uno desempeñe, pero por supuesto voy a seguir trabajando en este espacio que es el que nuclea al federalismo productivo y además, lo digo sin pretender confrontar con nadie, yo soy peronista y no soy kirchnerista y creo en un peronismo moderno, actual, de futuro, que tenga capacidad de diálogo y de respeto a las instituciones y que no renuncie ni a la justicia social ni al equilibrio fiscal. Topo, ¿y si Scioli fuera presidente, volverías a trabajar en un gobierno con él? No, yo no estoy en el frente de todos ni participo del kirchnerismo. No, pero bueno, por el peronismo y... Claro, pero yo soy afiliado al Partido Justicialista, pero no comparto ni acompaño las políticas del kirchnerismo. Ahora, ojalá que si otras fuerzas políticas presentan candidaturas que tengan una visión moderada de la Argentina y una visión constructiva, después, cuando terminan las elecciones, pueda haber acuerdos de gobernabilidad. Claro. Ojalá que sí, pero yo participo decidida y convencidamente del espacio en el que estamos. Cuando te levantás, ni siquiera hay que levantarse, pero uno al mediodía ve que el dólar pasa de 4.20 a 4.60, 4.40, 4.60, digo, esto que no para. ¿Eso cómo lo vivís? ¿Con angustia, con nerviosismo, con más espalda más grande si esto va a pasar porque todo pasa? ¿Qué te pasa con estas cuestiones? Pienso permanentemente cuál es el correlato entre esa aleatoriedad y lo que significa la canasta de consumo. Claro. Que es lo que impacta decididamente en la capacidad de compra del salario. No es la cotización, sino lo que significa. Pienso cómo eso puede generar condiciones para el traslado a precios, especialmente a precios de consumo de la canasta básica. Y en ese sentido, me parece que todos los esfuerzos que se hagan son más que imperativos y necesarios porque la situación social es angustiante. Perdón, te echa pelota a la garganta. ¿Cómo ves estos debates de dolarizar o no dolarizar?
No, me parece que no hay que sumarse a debates viejos. El debate de la dolarización es un debate viejo, caduco, fracasado. Es el debate que se ha instalado en estas horas de poner un voucher en la educación. Tiene 60, 70 años, es viejo. Son viejos los textos que propusieron eso y además han pasado muchas experiencias en el mundo fracasadas. Así que me parece legítimo que alguien los plantee, porque todos en la democracia tienen derecho a plantearlos. Yo no le daría demasiada importancia, porque, ya digo, son debates viejos fuera de foco y fuera de pero es un tiempo. Revival. Topo, fuiste ministro de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires. Decime, en este lío que hay, agrobioindustria, ¿va a salir, Topo, o no? ¿El proyecto? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, es un proyecto que empezó muy ambicioso y luego se acotó. Me parece un buen proyecto. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlo, por supuesto. Ha estado bastante tiempo en la comisión sin encontrar, de parte de todas las fuerzas políticas, un eje común o una unificación de criterio. De todas maneras, si se aprobara, bueno, más vale tarde que nunca, pero llega tarde. Este es un proyecto que tendría que haberse consolidado hace como mínimo un año y medio. Me preocupa que el gobierno nacional sigue sin cumplir con los pequeños productores de soja y cooperativa. En el año 2019, en la primera sesión de esta gestión de gobierno, nosotros votamos un artículo en la Ley de Solidaridad, el artículo 53, me acuerdo, claro, que obligaba a la compensación de retenciones por 2 años, el mismo periodo por el cual se le otorgaba al Poder Ejecutivo facultades para aumentar retenciones. En ese momento, con Guzmán, se emitió un decreto que indicaba que solo iban a cumplir con las compensaciones durante 1 año. Y el otro año quedó sin pagar y sigue sin pagar. Es decir, el gobierno no cumple con los pequeños productores y cooperativas de soja. El Topo Rodríguez, diputado nacional, hombre de la provincia de Buenos Aires, Interbloque Federal. Topo, muchísimas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Gracias. Señor Márcico, nos estamos viendo en cualquier oportunidad. Verónica Benaim, nos vemos mañana. Nada más, gracias, buenos días. Enseguida el señor Horacio Embón. Chau, chau.